Ra Santa Lumba Rafael Mojica Gainuca Wiwanarga llegar gamzi nakanarga Bajaktun Festival Cine do Paradzi Waka Yamba Jaktun y Teukanan Zinavin Nenen Zina Nanka Guananarga Nanka Rayengush Kanzina Gugina Sheka Togambaru Zengus Iguazi como imejinga na interango no Kuga. Me interesa mucho en las cámaras y me pongo a aprender mucho con los camarógrafos, fotógrafos. Me iba con ellos a preguntarle de asistente. Fue así que en alguna ocasión creo que terminé haciéndole segunda cámara a National Geographic, que me fui de aprendiz. Pero fue muy buena una experiencia en la sierra y desde ahí yo creo que cuando ya veo mi trabajo que se presenta como National Geographic en sus canales, ya eso como que me dio más fortaleza para seguir metido en el cuento, entonces ya me pongo a estudiar más por internet, en práctica, teorías. Y eso es lo que más me ha gustado y lo que me ha identificado dentro de mi comunidad es eso, hacer cámara. Habían unas autoridades jóvenes, entonces yo comencé hablando con esa autoridad, explicándole que cómo era la comunicación nuestra a través del mensaje del río, de las nubes, de la lluvia, del trueno, de las aves, de los pájaros. Los tips que le causa a uno en el cuerpo. Entonces yo comenzaba a hablar con él, que eso quiera entonces, ¿sí? Si eso no era comunicar, ¿cómo sabiendo que a través del sueño nos comunican algo, nos están avisando si algo nos va a ocurrir? Entonces cuando yo comienzo a hablar así con la autoridad comienza a reflexionar y me dice, bueno, ¿verdad, Rafa? No es... ¿Verdad que sí? Nosotros estamos equivocados y nosotros estamos viendo y criticándolo y echándolo a un lado porque ustedes son los que están con las cámaras grabando. Y yo, no es eso, sino miremos más allá cómo nosotros comunicamos y cómo montamos una estrategia de comunicación. Y me juega compañía y me comienza a hacer que bugingmaki, más que ninguém, genek no cum, na no ringima. Zidua wega gwanu zidua tima shikagangwa tunegiam sing zidua nkeshan bakusaka jat kwamba sewamba janeshashka sumengu kim kejanihin kana sumengu Nyam mimi mtumpanu adenjangi mimi matakwana kawini kame gwami kwaga nanka kima mimi mtumpana meganchi kuna jimti kima imneko mimi terwangu atene kawin kajingwa kan kananka na zimushuna na origina ne kunkuri binana lima video information kasi jane kenka naviga naviga ranje manje jitwanje jukumanje mamanje saganje mba mema gwan pana ngigada gwana iwa jajakta jane ku nelingugegaki nelineshega nyinka emananu. En la comunidad, yo vi en la comunidad la gente, por lo menos en el último documental que rodamos, la gente muy contenta, la gente colaborando, la gente, hasta la misma personas de ahí colaboraron en el rodaje, como de asistente, de cámara, sonido, la cocina, la leña, el acompañamiento. Se ve la gente, ¿no? Y la gente entonces, bueno, más porque en el 2014 hay una tragedia y en esa, menos mal antes, nosotros con la autoridad, nosotros habíamos hecho un corto, ¿cierto? Y esa autoridad en el 2014 cae en la muerte cuando cae el rayo que mata a 11 personas, ¿verdad? Y todas esas personas quedan grabadas, queda un documental. Hoy la gente ve eso y la gente dice, mira, que no es malo. Y hemos tenido ahorita el apoyo de una autoridad que también es muy joven, porque él dice, mira cómo quedó nuestro trabajo, si este muchacho, la autoridad no se le hubiera hecho esto, Rafael no hubiera hecho y su equipo no hubieran hecho esto, no hubiera quedado así. Y si nosotros hubiéramos tenido eso, conociéramos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos,
Entonces, no es malo, ¿ves? Entonces es algo que ya, y también ha ayudado, por lo menos, antes nosotros las mujeres sobre todo vestían dos formas de vestir. Hoy eso ha ayudado también a corregir, pero a través del video. Como contaba ayer, ellos se ven y al verse con un reloj, con una bota y verse con un sombrero que no es de ellos, verse con un vestido que no es propio. Entre ellos mismos comenzaron, bueno, pero es que si nosotros somos Wiwa, ¿por qué nosotros no mostramos lo nuestro? ¿Por qué tenemos que vestir de otra persona, de otra cultura? Y ahí se fueron entre ellos mismos, de tal forma que hoy eso ha ayudado mucho, que hoy yo casi como el 98% de las mujeres ya visten su ropa autóctona. Ya habían adultas que les daba pena ponérselo de ellos porque estaban acostumbrados al otro, pero de todas formas es algo que yo me he sentido contento porque he sentido que he apoyado también con lo que yo hago y sobre todo también la lengua, el idioma. Cuando nosotros hablamos se emplea mucho el castellano, no hay un lenguaje que uno hable fluido el 100% en lengua, entonces eso también ayudó mucho, de tal forma que hoy entre nosotros mismos estamos fortaleciendo eso, como que si vamos a hablar tenemos que emplear nuestro idioma, nuestra lengua. Ya me in kima go shuerga kute. Ya kima ya kute. Ya kin kima ya kute. ¿Cómo comunicamos nosotros? Solamente haciendo para nosotros, ¿sí? Yo a las comunidades les decía, bueno, nosotros vamos a hacer un trabajo ¿para qué? Para tenerlo acá, entonces lo hacemos en demanda y no lo damos a publicar, pero lastimosamente uno a veces tiene que recurrir a convocatorias, a otras entidades, porque uno no tenemos para financiarnos de pronto hacer un cortometraje, un largometraje. Entonces cuando nosotros creamos el centro, nosotros proponemos, nosotros tenemos que llegarle a otros pueblos, a otras culturas indígenas, pero ¿a través de qué? Tenemos que hacer doblaje, porque esa es la única manera que el mensaje va a llegar bien, porque cuando acá llega a la comunidad llega un documental que está en otro idioma y está subtitulado, las autoridades, los mayores y la mayoría de la comunidad no van a entender, primero porque no leen. Segundo, sí, es eso, es otro idioma, entonces es muy difícil esa comunicación, ese mensaje no llega. Llega solamente lo visual que uno puede percibir, como que las imágenes así, el pueblo es así, uy, qué bueno la gente, qué bueno el paisaje, pero más no llega el mensaje. Entonces, esa es como la manera como más fácil que vemos, ¿no? Buscando a personas o a comunicadores de tal pueblo, de tal cultura, para que ellos mismos se encarguen de hacer ese doblaje o esa traducción a su idioma, para que así se pueda compartir mejor. Y bueno, es como en nosotros la primera experiencia que se está haciendo en Indaupará ahorita para el 2016, y ya pues lo hemos visto en dos partes, y me parece que es mucho mejor porque uno puede ver a la gente. Anoche había un mayor y estaba viendo y escuchaba, porque pues se notaba que estaba escuchando, que estaba en su idioma. Entonces es un trabajo muy bonito que podríamos comenzar, yo creo que hacer todos los colectivos y todos los comunicadores que estamos trabajando en este medio. Kirinchara mamona arakaita hedeko arikeewari